Mi nombre es Carmen y antes de que todo esto se desmoronara, vivía una vida tranquila, casi perfecta, en Barcelona. Mi marido Javier y yo nos conocimos hace años. Era un hombre guapo, ambicioso y, lo más importante, me hacía sentir como si fuera la única persona en su vida. Las primeras semanas de nuestra relación fueron mágicas. Un amor apasionado, lleno de cenas elegantes, viajes espontáneos, y esa sensación de que nada podía interponerse en nuestro camino. Pero como suele pasar, las primeras señales de que algo no iba bien llegaron lentamente. Al principio, pequeñas cosas. Javier empezó a salir más con amigos de negocios y me dejó a mí, y a las noches solas en casa, cada vez más. Me decía que estaba trabajando hasta tarde, pero yo sabía que no era cierto. A veces lo notaba extraño, distante, como si ya no le interesara tanto. Y ahí fue cuando empecé a sospechar. Quizás fue una tontería, pero una tarde al abrir el cajón de su escritorio, encontré una nota con un nombre que no conocía, Rosa. ¿Quién era ella? La nota con el nombre de Rosa me quemó las manos, pero fue solo el principio. Al principio traté de racionalizarlo. Quizás era alguien del trabajo, una amiga, una colega. Pero algo en mi estómago me decía que no era eso. Decidí buscar más, con una sensación extraña de que estaba a punto de destapar algo que no quería ver. Pasaron los días y mi curiosidad me llevó a revisar su teléfono. No me enorgullezco de esto, pero necesitaba respuestas. Lo encontré allí en su móvil, entre mensajes y fotos, una historia que no me imaginaba. Entre conversaciones con Rosa y otras desconocidas, me di cuenta de que Javier no solo estaba desapareciendo de mi vida, sino que me estaba siendo infiel, y mucho. Lo peor de todo fue que no solo era eso. Un día, me encontré con un billete de avión hacia Dubái. ¿Quién viaja sin decirle a su esposa? Algo no encajaba. Decidí que era hora de confrontarlo, pero antes de hacerlo, necesitaba saber más. Entonces un día, encontré con una historia que dejó mi mundo completamente de cabeza. La noticia en un periódico online decía algo que jamás esperé leer: Javier Vega, el multimillonario español, nuevo dueño de una lujosa cadena de joyerías. ¿Mi marido multimillonario? ¿Aquel que me decía que estaba trabajando? Pero lo peor vino cuando vi su foto. Ahí estaba, sonriendo, abrazando a una mujer desconocida. Y eso fue solo el comienzo. Días después, estaba en una de las joyerías más exclusivas de la ciudad, trabajando como siempre. Mi vida ya no era lo mismo después de todo lo que había descubierto. Javier ya no era simplemente mi marido, se había convertido en un extraño, un desconocido en la vida de una mujer que pensaba conocerlo de memoria. Me sentía como un espectador de mi propia vida. Era un día cualquiera, o al menos lo parecía. Estaba atendiendo a un cliente, un hombre mayor que compraba un reloj de lujo, cuando entró él. Lo reconocí al instante. Javier. Sí, mi Javier. Pero no era el mismo. El hombre frente a mí no llevaba su chaqueta de traje barata de siempre. En su lugar, llevaba un abrigo de piel que brillaba con un aire de arrogancia. Era como si el hombre que había desaparecido hace meses hubiera regresado transformado en algo más grande, más poderoso, más distante. El multimillonario del que hablaban las noticias. Y ahí estaba, delante de mí, como si no hubiera pasado nada. El corazón me latió tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Me quedé congelada por un segundo. Él no me reconoció de inmediato, no al principio. Pero cuando me miró, sus ojos se entrecerraron y por un momento, vi el mismo miedo que había tenido cuando me desapareció. Carmen, dijo como si no supiera qué decir. ¿Qué haces aquí? Su tono era casi condescendiente, como si fuera un niño regañado. Yo, sin embargo, ya no iba a ser la mujer que se dejaba engañar. ¿Qué haces tú aquí, Javier? Respondí, mi voz tensa pero firme. La mirada de Javier cambió rápidamente. Su sonrisa desapareció y en su lugar, apareció una expresión que era una mezcla entre miedo y enfado. No era el hombre amable que conocí, sino alguien diferente, alguien más calculador. Me sentí como si estuviera ante un desconocido, pero al mismo tiempo, no podía dejar de reconocerlo. ¿Mi marido? ¿O quizás ya no lo era? Mira, Carmen, comenzó a decir, con su tono siempre tan arrogante. Esto no es lo que parece. Necesito explicártelo, pero no aquí. No ahora.
Levantó una mano como pidiendo silencio, como si estuviera acostumbrado a que todos le escucharan y obedecieran. Pero yo ya no estaba dispuesta a ser una de esas personas. No necesito excusas, Javier. No más mentiras. Mi voz se hizo más dura. Sé quién eres, sé lo que has hecho. Y ya no me importa lo que digas. Él me miró por un momento midiendo mis palabras y luego soltó un suspiro cansado. Entonces sabrás que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Su tono se suavizó, pero no era sincero. Era más bien la manipulación de siempre. Tú y yo nunca fuimos felices. Te lo dije muchas veces. Mis ojos se llenaron de rabia, de dolor, de una mezcla de emociones que me revolvían por dentro. ¿Cómo podía tener el descaro de decirme eso después de todo lo que había hecho? No fuimos felices. Repetí casi en un susurro pero con fuerza. ¿Eso es lo que tienes que decirme después de años juntos? No me vengas con eso, Javier. Ya me has fallado demasiado. Lo miré por última vez antes de girarme y alejarme de él, sabiendo que no había vuelta atrás. Mis pasos eran pesados mientras salía de la tienda. El aire frío de Barcelona golpeó mi rostro, pero no podía sentirlo. Estaba tan absorbida por la tormenta emocional que había desatado Javier que ni siquiera me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Cada uno de sus comentarios, cada palabra manipuladora, me estaba destrozando por dentro. Sentía que estaba perdiendo algo que nunca podría recuperar, la ilusión de lo que fue nuestro amor, la confianza que le tuve. ¿Cómo había llegado a este punto? A medida que caminaba, mi mente se desbordaba de recuerdos. Las cenas románticas, las promesas de un futuro juntos. Todo parecía tan falso ahora. De repente sentí una gran tristeza. La rabia y el dolor me ahogaban, pero también me invadió una sensación de vacío. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo podía haber sido tan ciega? No lo sabía. Todo lo que había creído sobre Javier, sobre nosotros, se desmoronó en un par de minutos. De alguna manera, me había sentido perdida, como si alguien me hubiera robado no solo mi marido, sino también mi propia identidad. Sentía que el amor no era lo que pensaba, que quizás siempre fue una ilusión en la que me dejé envolver, y ahora estaba sola. Me dirigí a mi apartamento sin saber qué esperar de mí misma. ¿Qué debía hacer? ¿Luchar por lo que ya no estaba? ¿Perdonarlo y seguir como si nada hubiera pasado? No podía decidir. Todo lo que sentía era una mezcla de emociones contradictorias, rabia, tristeza, dolor, pero también una profunda sensación de traición. Javier había mentido tanto tiempo, no solo sobre su vida, sino sobre lo que éramos, lo que había sido nuestra relación. El vacío dentro de mí era profundo, como un agujero negro que no sabía cómo llenar. Esa noche la soledad me abrazó con fuerza. Pero al mismo tiempo me di cuenta de algo importante, la vida no se detendría por su culpa. No iba a permitir que él me definiera más. Y aunque las preguntas seguían retumbando en mi cabeza, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no quería ser la mujer que lloraba por un hombre que no merecía ni una sola de mis lágrimas. Algo dentro de mí despertó. Era hora de tomar decisiones. Esa noche no dormí bien. Pasé horas en la cama, con la mente dando vueltas, como si una rueda de pensamientos inconexos no dejara de girar. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué significaba todo esto para mí? Ya no había vuelta atrás. La imagen de Javier en esa joyería seguía flotando en mi cabeza, esa versión de él que ni siquiera reconocía. ¿Cómo había llegado tan lejos sin que yo me diera cuenta? Al día siguiente me desperté temprano, como si algo me empujara a actuar. Había llegado el momento de tomar una decisión, aunque no sabía cuál sería la correcta. Podía seguir luchando por algo que ya no tenía sentido, o podía, finalmente, liberarme de las cadenas de una relación tóxica y empezar de nuevo. Sabía que el camino que eligiera no sería fácil, pero al menos me sentiría en control de mi vida. Recogí mi teléfono y llamé a mi hermana, Laura. Ella siempre había sido mi confidente, la persona que nunca me juzgaría. Estaba llorando cuando le conté lo que había pasado, y me sentí un poco tonta, pero al mismo tiempo, liberada al decirlo en voz alta. Laura escuchó en silencio sin interrumpirme y cuando terminé, me ofreció sus palabras de siempre: tienes que pensar en ti misma, Carmen. No puedes quedarte con alguien que no te respeta. Mereces algo mejor.
Me quedé en silencio unos segundos. Sentía que por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba diciendo lo que necesitaba escuchar. No era un consejo fácil, ni lo que quería oír en ese momento, pero sabía que era lo que debía hacer. Era hora de soltar. Llamé a Javier ese mismo día. No sabía qué iba a decirle, pero estaba decidida. No iba a seguir viviendo una mentira. Javier, tenemos que hablar, dije con voz firme sin titubear. El tono de su voz al otro lado de la línea fue diferente. Ya no era el hombre arrogante y distante de la joyería. Ahora sonaba inseguro, quizás incluso un poco arrepentido. ¿Carmen? ¿Qué pasa? No sé qué decirte. No tienes que decirme nada, respondí interrumpiéndolo. No te preocupes, ya no me interesa. Ya lo entendí todo. Hubo un silencio incómodo y sentí como el control de la situación pasaba a mis manos. Ahora, yo era la que tomaba las decisiones. Me sentía como si estuviera ganando una pequeña batalla, pero dentro de mí, sabía que la verdadera victoria sería aprender a vivir sin él. Carmen, por favor, no digas eso. Yo intentó seguir, pero lo corté. No, Javier. No más mentiras. Ya me he hecho a la idea de lo que eres, y no voy a seguir aquí esperando algo que nunca volverá. No fue fácil. No fue sencillo. Pero tomé la decisión de no dar más espacio a alguien que había hecho tanto daño en mi vida. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que, aunque lo había amado, lo mejor para mí era soltarlo por fin. Me sentí rara, vacía, pero también aliviada, como si un peso enorme hubiera desaparecido de mis hombros. Tenía que empezar de nuevo y aunque el futuro era incierto, también era mío. Lo último que escuché de Javier fue un murmullo incomprensible, pero ya no me importaba. Ya no me importaba nada de lo que él tuviera que decir. Mi vida seguía adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Al principio el sentimiento de libertad me invadió, pero no de la forma en que pensaba que lo haría. En lugar de sentirme fuerte y empoderada, me sentí sola, como si de repente la vida me hubiera dejado sin un rumbo claro. Javier ya no estaba y aunque su ausencia me daba paz, también dejaba un vacío, una sensación de inseguridad que no sabía cómo manejar. Me di cuenta de que no solo había perdido a un hombre, sino también la versión de mí misma que había sido definida por esa relación. Durante años mi vida giró en torno a él, a sus necesidades, a su imagen. No me había dado cuenta de cuánto de mí misma había dejado de lado por complacerlo. La mujer que era antes de él, la mujer que tenía sueños, pasiones, ambiciones, parecía estar tan lejana. Un sábado, decidí salir a caminar por el parque. Era un día gris, y el aire estaba fresco, pero sentí la necesidad de estar sola, sin ninguna distracción, sin el peso de lo que había sucedido. Mientras caminaba me di cuenta de algo, aunque el dolor y la confusión seguían allí, también había una nueva oportunidad. Había tanto por hacer, tanto por descubrir de mí misma. No iba a dejar que este final fuera lo que definiera mi futuro. No podía. Al llegar a casa, me senté frente al espejo, algo que no hacía en mucho tiempo. Miré mis ojos, esa mujer que siempre había estado allí, pero que de alguna manera, había olvidado. Era hora de volver a ponerme en primer lugar. No solo por mí, sino porque me lo debía. La persona que había sido antes de Javier aún existía, y de alguna forma, aún estaba dispuesta a luchar por sus sueños. Decidí que no iba a rendirme. No iba a quedarme atrapada en lo que fue, ni en lo que podría haber sido. La vida tenía mucho más que ofrecer, y aunque las cicatrices de la traición estaban frescas, me prometí que aprendería a sanarlas. Esa noche me preparé una cena sencilla, me abrí una botella de vino y me senté a pensar. No sabía exactamente lo que deparaba el futuro, pero entendí algo fundamental: ahora era libre. Y eso, aunque aterrador, también era un regalo. La libertad para reconstruir mi vida, para volver a ser yo misma. Tomé una respiración profunda y sonreí, por primera vez en mucho tiempo, al ver una luz al final del túnel. Pasaron varias semanas antes de que empezara a sentirme un poco más como antes. Los días seguían siendo complicados, pero poco a poco fui recuperando la energía que había perdido. Al principio traté de volver a mi rutina de siempre, trabajar en la joyería, ver a mis amigos, hacer ejercicio. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que había estado atrapada en una relación tóxica.
Ahora estaba más centrada, más decidida a reconstruir mi vida. Una tarde, después de un largo día de trabajo, recibí un mensaje que me sorprendió, era de Laura, mi hermana. ¿Te apetece salir mañana? Tengo una sorpresa para ti. Pensé que podría ser algo sencillo, una salida con amigas, pero cuando llegué al café donde habíamos quedado, me encontré con algo completamente inesperado. Ella había organizado una pequeña fiesta sorpresa en mi honor. ¿Qué es todo esto? Pregunté mirando alrededor, sorprendida pero también emocionada. Es para ti, Carmen. Es hora de celebrar tu nueva vida, me dijo Laura, abrazándome con fuerza. Necesitas recordar lo increíble que eres y lo que vales. Ya no eres la mujer que dejaste atrás, sino alguien mucho más fuerte. Y ahí, rodeada de mis amigos y familiares, comenzó una nueva etapa. No había grandes declaraciones ni promesas grandiosas, pero en ese momento, supe que había dado el primer paso hacia algo mucho mejor. No solo se trataba de olvidar a Javier, sino de recordar quién era yo, lo que quería, y lo que merecía. Poco después de esa fiesta, empecé a retomar mis pasiones. Recordé lo mucho que me gustaba la fotografía, algo que había dejado de lado por años. Así que decidí inscribirme en un curso. Pasaron meses antes de que me sintiera realmente capaz de empezar un nuevo capítulo, pero lo hice. Poco a poco fui construyendo una vida en la que ya no necesitaba la validación de nadie más. Me di cuenta de que lo único que realmente importaba era estar bien conmigo misma. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, noches en las que pensaba en Javier, en lo que había sido, en lo que me había hecho. Pero esos pensamientos ya no me dominaban. Me di cuenta de que el verdadero poder estaba en la capacidad de seguir adelante, de aprender de mis errores, y de no quedarme anclada en el pasado. Javier ya no tenía ningún poder sobre mí. Aunque nunca imaginé que terminaría mi relación con él de esta manera, algo dentro de mí agradeció haber tenido la oportunidad de conocerme a mí misma en medio del caos. De alguna forma las heridas se iban cerrando, y aunque la tristeza seguía siendo una compañera constante, ahora la veía de una manera diferente. Ya no era una tristeza paralizante, sino una tristeza que me enseñó a crecer. A veces me pregunto si todo esto fue parte de un plan del destino, algo que tenía que pasar para que yo me diera cuenta de lo que realmente quería en la vida. Aunque nunca tendré todas las respuestas, lo que sí sé es que al final, fui yo quien tomó el control de mi destino. Mi vida sigue y aunque Javier sigue en mi memoria, ya no es más que una sombra del pasado. Ahora soy yo quien tiene el poder de decidir cómo será el futuro. Y eso, para mí, es todo lo que importa. Un par de meses después de que decidiera finalmente seguir adelante, algo inesperado ocurrió. Estaba en una cafetería, disfrutando de una tarde tranquila, cuando alguien se sentó a mi lado. Al principio, no lo reconocí. Tenía el rostro cubierto por unas gafas de sol oscuras y un sombrero de ala ancha, pero cuando me miró, lo supe de inmediato. Era Javier. La sorpresa me dejó sin aliento por un momento, pero mi reacción fue mucho más calmada de lo que hubiera imaginado. No sentí esa rabia inmediata, esa necesidad de confrontarlo como antes. En lugar de eso simplemente me quedé mirando, sin saber si debía decir algo o si debía simplemente irme. Carmen, tengo que hablar contigo, dijo con una voz que, aunque estaba cargada de una supuesta tristeza, sonaba a la perfección de siempre, la manipulación, el arrepentimiento falso. Lo miré fijamente y tomé una respiración profunda. No iba a caer en su juego. No esta vez. ¿Qué quieres, Javier? Mi tono fue firme, pero tranquilo. Ya no había lugar para las emociones intensas ni para las mentiras. Él se acomodó en su silla, visiblemente incómodo, pero trató de mantener una actitud que no podía ocultar. Sabía que no iba a lograr que volviera a ser la mujer que había sido antes de todo esto. No iba a conseguir que cayera en sus palabras vacías de nuevo. Lo siento, Carmen, de verdad. He sido un idiota. No debí haberte dejado así, no debí mentirte. Te necesito en mi vida, no puedo seguir sin ti. ¿Necesitarme? ¿De verdad creía que podía decir esas palabras y esperar que las creyera? Ya no era la misma mujer que había conocido. Ya no estaba tan dispuesta a ser su tabla de salvación. No te necesito, Javier. Ya no, respondí con toda la frialdad que pude reunir. Me he dado cuenta de que lo único que realmente necesitaba era liberarme de ti.
Me has hecho daño de formas que ni siquiera imaginas, pero ahora, ya no soy esa mujer. Su rostro cambió primero con sorpresa, luego con frustración. Por un momento pensé que iba a levantarse y comenzar a gritar, como solía hacer en sus momentos de enojo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. No sé qué más puedo hacer para arreglarlo. He cometido un error, Carmen, dijo en voz baja. Lo miré con una mezcla de tristeza y comprensión, pero también con la certeza de que no había nada que hacer. Ya no había más espacio para él en mi vida. Lo que hayas hecho o no hecho ya no tiene importancia. Lo que importa ahora es que yo he cambiado. Ya no quiero a esa persona que me permitía vivir en la mentira, y no voy a dejar que sigas siendo parte de mi vida, aunque me duela. Él asintió lentamente como si aceptara lo que le estaba diciendo, pero sus palabras no eran sinceras. En su interior, todavía deseaba que todo volviera a ser como antes. Pero para mí, ya era demasiado tarde. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. No necesitaba más explicaciones ni justificaciones. Ya no me importaba lo que él sentía o pensaba. Solo importaba lo que yo sentía, lo que yo quería para mi vida. Mientras salía de la cafetería, sentí una mezcla de alivio y cierre. Había dado el paso final, el que sabía que tenía que dar. Y aunque el proceso de sanar no sería inmediato, sabía que lo más importante ya había ocurrido, me había liberado. No había que volver atrás, ni seguir buscando respuestas en los lugares equivocados. Había aprendido la lección, y ahora mi vida estaba de nuevo en mis manos. Con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que el encuentro con Javier no solo cerró un capítulo en mi vida, sino que también abrió otro. Una vez que pude soltar la necesidad de comprender por completo lo que había pasado, me sentí más ligera, más en paz. La vida seguía, y aunque a veces las dudas aún me asaltaban, ya no permitía que la sombra de Javier influyera en mi día a día. Fue curioso cómo, después de toda la tormenta emocional, empecé a descubrir una paz que no sabía que había estado buscando. Me levantaba por la mañana sin ese peso en el pecho, sin la constante pregunta de ¿por qué me hizo esto? Podía finalmente ver el futuro con claridad, sin las nubes oscuras del pasado nublando mi visión. Al principio mis amigos se dieron cuenta de un cambio en mí. Empecé a salir más, a disfrutar de mi tiempo sin estar pendiente de alguien más. Fui a conciertos, a exposiciones, incluso a viajes cortos que siempre había pospuesto porque no tenía tiempo. Ya no vivía para nadie más que para mí misma. Me reencontré con viejas pasiones, como la fotografía y la lectura, y comencé a hacer cosas que me hacían sentir realmente viva. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con un viejo amigo, Álvaro, con quien había perdido contacto durante los últimos años. Nos saludamos, nos reímos, y me preguntó cómo estaba. No pude evitar sonreír al responderle. Estoy bien, Álvaro. Estoy bien. Él me miró con una sonrisa algo pícara, como si sospechara que había algo más detrás de esas palabras, pero no insistió. Sin embargo, esa pequeña conversación me recordó lo importante que era rodearse de gente que realmente te quería. Gente que estaba dispuesta a escuchar, a apoyar, pero sobre todo, a celebrar tu crecimiento personal. Después de ese encuentro, empecé a comprender lo que realmente había ganado de todo lo que había vivido con Javier. Sí había sufrido, sí había perdido tiempo y confianza, pero también había aprendido a estar más conectada conmigo misma. Había tocado fondo y desde allí, había encontrado fuerzas que no sabía que tenía. La paz que sentía no provenía de haber olvidado, sino de haber aceptado. Aceptar lo que había sucedido, perdonarme a mí misma por no haber visto las señales a tiempo, y entender que aunque me hubiera equivocado en el pasado, ahora estaba tomando el control de mi futuro. Y lo más importante, ya no necesitaba la validación de nadie. Ya no necesitaba que Javier regresara para confirmar mi valor. Sabía que yo misma era suficiente. Cada día me sentía más empoderada, más en paz. Aunque no era un proceso lineal, como todo lo bueno en la vida, la paz llegó de a poco en momentos pequeños, como al ver una puesta de sol, al reírme con mis amigos, o incluso al quedarme en silencio en mi apartamento, solo con mis pensamientos. Había encontrado el equilibrio que tanto había buscado. Ya no temía al futuro, ni a los recuerdos del pasado. Porque al fin y al cabo, la vida es un constante renacer, y yo había aprendido a renacer en cada capítulo.
Pasaron meses desde que tomé la decisión de seguir adelante, pero como suele suceder con los asuntos del corazón, siempre hay momentos que parecen hacer que todo lo que creímos haber superado vuelva a la superficie. En mi caso, ese momento llegó un día que jamás podría haber anticipado. Era una tarde lluviosa y fría cuando me encontré con un sobre extraño en mi buzón. No era el tipo de correo que esperaba, ni mucho menos lo que había imaginado que llegaría tras todo lo que había pasado con Javier. Cuando lo abrí, lo que encontré dentro me dejó sin palabras, una carta de su abogado. Mi primer impulso fue tirar el sobre a la basura sin siquiera leerlo. Pero algo me hizo detenerme, algo en mi interior que me decía que no podía ignorarlo. Así que con el corazón latiendo rápido, decidí abrir la carta. El contenido era breve y directo como todo lo relacionado con él. El abogado le estaba notificando que Javier había iniciado un proceso legal para reclamar parte de los bienes que compartimos durante nuestro matrimonio, alegando que a pesar de la separación, seguía teniendo derechos sobre varios activos que había contribuido a acumular. Me quedé helada. ¿Cómo podía tener la cara de hacerme esto ahora, después de todo lo que había pasado? La sensación de indignación me invadió de inmediato. Lo primero que pensé fue en cómo Javier había sido capaz de manipular todo, incluso después de nuestra separación, como si nada hubiera cambiado. Pero por alguna razón, no me sorprendió tanto. Era como si, a pesar de todo, él no supiera cómo soltar el control, cómo dejar ir lo que ya no era suyo. Pasaron varias horas antes de que pudiera pensar con claridad. Recorrí mentalmente cada uno de los momentos difíciles con él, los recuerdos de sus mentiras, las promesas rotas. Pensé en todo lo que había aprendido desde que lo dejé atrás. Ya no era la mujer que él había conocido, la mujer que lo había soportado por miedo a la soledad. Ya no tenía miedo. Había encontrado mi fuerza, y no iba a permitir que su veneno volviera a mi vida. Con una calma que ni yo misma reconocí, decidí que esta vez, las reglas serían diferentes. No iba a quedarme callada ni permitir que me volviera a manipular. Me senté frente a mi ordenador y redacté una carta formal en respuesta, rechazando cualquier pretensión que tuviera sobre los bienes que compartimos. Estaba decidida a no permitir que él tuviera el control de nuevo. El siguiente paso fue buscar asesoría legal. No iba a enfrentarme a esto sola. Llamé a un abogado de confianza, alguien que conocía bien mi situación, y expliqué la carta que había recibido. La respuesta fue clara, no tenía base alguna. Javier simplemente estaba buscando una forma de mantenerse conectado a mi vida, como siempre lo había hecho, manipulando y controlando. La paz que había logrado sentir en los últimos meses volvió a invadirme. Porque aunque la situación me disgustaba, ahora entendía algo fundamental, no se trataba de ganar o perder. Se trataba de dejar claro que mi vida ya no le pertenecía, ni física ni emocionalmente. En ese momento, al sentarme en mi escritorio y ver la respuesta que había enviado, sentí una liberación. Aunque Javier aún intentara manipular las circunstancias, sabía que había tomado el control de mi vida. La versión de mí misma que estaba frente a la computadora no era la misma de antes. Ahora, no solo había sanado, sino que también había aprendido a protegerme. El capítulo con Javier no había terminado como esperaba, pero me di cuenta de que a veces, las lecciones llegan de formas inesperadas. En este caso, lo que me enseñó esta nueva confrontación fue que la paz interior no solo llega al alejarse de lo que te hace daño, sino también al ser capaz de defender lo que es tuyo. Y lo que era mío, más que cualquier bien material, era mi vida, mi futuro. Y eso, nadie podría quitármelo. Después de recibir la respuesta legal y ver que Javier no tenía ningún poder sobre mi vida ni mis bienes, algo cambió definitivamente en mí. A pesar de la frustración y el dolor que había causado en su momento, me di cuenta de que esa última jugada solo me había dado la oportunidad de cerrar por completo ese capítulo. No solo había logrado proteger mi bienestar material, sino que también había alcanzado una libertad emocional que nunca imaginé que alcanzaría. La liberación no fue inmediata, ni tampoco fue fácil. En los días posteriores a esa confrontación legal, tuve que lidiar con las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Aunque Javier ya no estaba físicamente presente en mi vida, su sombra seguía acechando, sobre todo en esos momentos de vulnerabilidad. Era como si el eco de sus mentiras aún estuviera resonando en mi mente, como una melodía desagradable que, aunque débil, no dejaba de sonar. Pero no me dejé arrastrar. Cada vez que su recuerdo intentaba nublar mi paz, me recordaba a mí misma todo lo que había logrado,
cómo me había levantado después de cada caída, cómo había encontrado mi fuerza para dejarlo todo atrás y seguir adelante. Sabía que no estaba sola en este camino, y que aunque a veces fuera difícil, mi futuro estaba en mis manos. Una tarde de primavera, decidí hacer algo simbólico para marcar ese cierre definitivo. Salí con mi cámara en mano como solía hacerlo antes de conocer a Javier, y me dirigí al parque que tanto me gustaba. Allí, entre árboles y flores, me senté en un banco, respiré profundamente y observé el mundo a mi alrededor. Cuando me sentí lista, abrí mi cámara y tomé una foto de un árbol que había visto crecer durante años. Era un árbol grande, fuerte, que había resistido todas las estaciones, todas las tormentas. Su corteza estaba marcada por los años, pero seguía de pie, imponente. En ese momento comprendí que esa foto representaba lo que yo había llegado a ser. Un símbolo de resistencia, de crecimiento y de resiliencia. Al regresar a casa, sentí como si hubiera dejado atrás definitivamente todos los fantasmas del pasado. No importaba lo que Javier hubiera hecho o dejado de hacer, porque había aprendido algo mucho más valioso, que la verdadera libertad no estaba en lo que otros hicieran, sino en cómo decidía vivir mi vida. Los días continuaron pasando y con ellos, mis días de incertidumbre y miedo se fueron desvaneciendo. Poco a poco fui volviendo a encontrarme con mi verdadera esencia, aquella que había sido ignorada por años en nombre de una relación tóxica. Empecé a planear mi futuro sin tener que rendir cuentas a nadie más que a mí misma. Pensé en lo que quería lograr, en las cosas que aún no había explorado, en los sueños que había dejado de lado. Fue un proceso largo, no exento de desafíos, pero cada día era una nueva oportunidad para reafirmar mi independencia, mi fuerza y mi capacidad de sanar. Ya no estaba a merced de las decisiones de otra persona. Había aprendido a tomar el timón de mi vida y navegar hacia donde yo quisiera. A medida que todo eso sucedía, comencé a ver que la verdadera liberación no consistía en olvidar, ni en desear venganza. La liberación real era dejar de depender de las circunstancias externas para encontrar mi paz. La clave estaba en el interior. Estaba lista para seguir adelante sin arrastrar más el peso del pasado, sin dejar que las mentiras de Javier siguieran siendo una parte activa de mi historia. Así que al final, entendí que la liberación no es un evento único, sino un proceso. Un proceso continuo de volver a encontrarme a mí misma, de sanar las heridas, de aprender de cada error y de no permitir que el pasado dicte mi futuro. Esta vez, la vida sería mía, completamente mía. Y esa es la única verdad que necesitaba conocer. Con el tiempo empecé a valorar la soledad de una forma completamente nueva. Ya no la veía como algo negativo ni como una condena. La soledad en realidad se había convertido en mi refugio, en mi espacio para sanar, para crecer y sobre todo, para aprender a disfrutar de mi propia compañía. Había dejado atrás la idea de que la felicidad dependía de alguien más, y había comenzado a descubrir que yo misma era capaz de darme todo lo que necesitaba. Mis días ya no estaban llenos de incertidumbre. De hecho, me sentía más conectada conmigo misma que nunca. No necesitaba la validación de una relación para sentirme completa. Había aprendido a ser feliz por mí misma, a disfrutar de las pequeñas cosas, de un café por la mañana, de una caminata por la ciudad, de una conversación sincera con un amigo. Esas eran las cosas que realmente me llenaban, y las que me recordaban lo afortunada que era de estar viva, de ser quien soy. Fue un viernes por la tarde mientras caminaba por la calle con mis auriculares puestos, escuchando mi música favorita, que algo dentro de mí cambió. Había superado a Javier, pero aún había algo dentro de mí que no terminaba de estar en paz por completo. No era rabia, ni tristeza. Era una sensación de incompletitud, algo que aún faltaba. Me detuve en un banco del parque y por un momento me permití solo respirar. La brisa fresca de la tarde me despejaba la mente. Cerré los ojos y me di cuenta de que ese vacío era, en realidad, el espacio que necesitaba para darme a mí misma lo que había perdido, la confianza. La confianza en que, sin importar lo que ocurriera, podría manejar cualquier cosa que viniera hacia mí. En ese momento comprendí que la verdadera fuerza no radica en las luchas que vencemos, ni en las batallas que ganamos. La verdadera fuerza está en nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y seguir adelante sin importar cuán difícil sea el camino. Cada uno de esos pasos me había llevado a este punto, a este lugar de autocomprensión, donde finalmente podía ver la vida con claridad. Pasaron semanas más y aunque algunos días aún sentía el peso de los recuerdos, ya no me afectaban de la misma manera. Comencé a viajar sola,
explorar lugares que siempre había querido conocer. París, Barcelona, incluso pequeños pueblos de la costa. Cada viaje me enseñaba algo nuevo, cómo ser independiente, cómo ser flexible, cómo abrazar el cambio. Ya no me asustaba estar sola en una ciudad extraña, porque entendí que la verdadera aventura estaba en mi capacidad de ser feliz por mi cuenta. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Barcelona, decidí entrar en una galería de arte. Me había estado interesando la pintura en los últimos meses, y quería ver las exposiciones locales. Fue allí, entre los cuadros, encontré una obra que me impactó profundamente, una pintura abstracta que mostraba una figura humana solitaria, rodeada de sombras, pero al mismo tiempo irradiando una luz cálida, casi como si estuviera siendo redescubierta. Me quedé allí frente a la pintura, durante varios minutos. Algo en esa figura reflejaba mi propio viaje. Había sido esa figura solitaria, perdida entre sombras, pero ahora era capaz de proyectar su luz al mundo, sin miedo, sin necesidad de esconderse. En ese instante entendí que no solo había sanado, sino que había renacido. El pasado ya no me definía, lo que estaba por venir era lo único que importaba. Esa noche al volver al hotel, sentí una paz tan profunda que me sorprendió. Había aprendido a encontrar fuerza en la soledad, a aceptarla como una compañera que me había enseñado a ser más consciente de quién era realmente. Ya no necesitaba nada más para sentirme completa. La plenitud no venía de una relación, ni de la aprobación de los demás. Venía de dentro de saber que al final, todo lo que realmente necesitaba era estar en paz conmigo misma. La vida seguía adelante y cada día me sentía más en sintonía con mi propósito. Había encontrado en la soledad una fuerza que jamás imaginé tener, y ahora, el futuro, aunque incierto, se veía más brillante que nunca. El tiempo siguió pasando, y aunque ya no buscaba la perfección, algo en mi interior me impulsaba a seguir creciendo, a seguir explorando lo que la vida tenía para ofrecerme. Había llegado a un punto donde la herida ya no dolía como antes, donde las cicatrices eran solo recordatorios de lo que había sido capaz de superar. Y al mismo tiempo se habían convertido en los símbolos de mi transformación, de todo lo que había aprendido de un viaje que jamás había planeado hacer. Decidí que era el momento de regresar a casa, a mi ciudad, después de tanto tiempo fuera. Había viajado por varios países, explorando, conociendo nuevas culturas, nuevos rostros. Pero al final, lo que realmente me llamaba era volver a mis raíces, a mi espacio, al lugar donde había aprendido a encontrar mi paz. En el fondo sabía que mi verdadero viaje no había sido el de los aeropuertos y las maletas, sino el de descubrirme a mí misma. Cuando llegué a mi apartamento, algo en el aire me dio una sensación de confort. Era como si ese espacio tan familiar hubiera estado esperando mi regreso, no solo físicamente sino también emocionalmente. Había pasado por tantas fases, tantas etapas de confusión y dolor, pero ahora podía sentarme en el sillón con una taza de café y mirar por la ventana sin sentir esa carga interna. Ya no era la misma persona que había dejado el lugar meses atrás. Una tarde al revisar mis viejos correos me encontré con un mensaje de Javier, enviado un par de semanas antes. Era un mensaje corto, casi vacío de contenido: Carmen, ¿podemos hablar? En su momento hubiera sentido una mezcla de ira y tristeza, como si esa solicitud fuera una nueva manipulación. Pero ahora al leerlo, algo dentro de mí solo me hizo suspirar. Ya no sentía que fuera relevante. ¿Por qué? Porque al final, ya no necesitaba respuestas de él. La respuesta a esa solicitud ya la había dado con mis actos, con cada paso que había dado para reconstruir mi vida sin él. No importaba lo que dijera o dejara de decir, porque mi paz no dependía de sus palabras. Estaba lista para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Así que sin pensarlo mucho respondí: ya no tengo nada que decirte, Javier. Mi vida sigue adelante. Eso fue todo. No hubo confrontación ni drama. Simplemente un cierre silencioso, pero definitivo. Como si el universo, al ver que finalmente había aprendido la lección, me dijera: ya es suficiente. Ahora es tu turno de vivir sin mirar atrás. Y así como quien termina un buen libro, me dejé llevar por la paz de saber que no necesitaba más de lo que ya tenía: mi vida, mi libertad y mi capacidad para seguir adelante. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no sentía miedo de él. Al contrario, lo abrazaba con los brazos abiertos, sabiendo que tenía todo lo que necesitaba para afrontarlo con valentía.
Ahora, mirando atrás, veo que no se trataba de la idea romántica de encontrar al hombre perfecto, o vivir feliz para siempre. Mi lección fue mucho más profunda, se trataba de aprender a ser suficiente para mí misma, de descubrir que la verdadera paz no la da otra persona, sino uno mismo. Y con eso podía seguir adelante. Si tuviera que dar un consejo a alguien que se encuentra en una situación similar, diría esto: no temas al proceso. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender de él. No dejes que nadie te quite la capacidad de decidir sobre tu propio bienestar. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una salida, una luz al final del túnel. Y lo más importante, nunca subestimes la fuerza que tienes dentro de ti para salir adelante. Este viaje, tan inesperado y lleno de desafíos, me enseñó que la verdadera liberación está en el momento en que dejas de esperar que otros te salven, y empiezas a salvarte tú misma. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.